Mi familia me dijo que apoyarlos durante años fue mi intento de comprar amor porque no me lo había ganado. Así que simplemente paré, ignoré su pánico cuando se acabó el dinero y creé mi verdadera familia sin ellos. Esa noche se sintió diferente desde el principio, aunque al inicio no supe por qué. Era la fiesta de graduación de mi sobrina Emilia, organizada a última hora en la casa de mi hermano. Mesas plegables de plástico, banderines baratos pegados con cinta en la pared y una parrilla que no paraba de activar la alarma de humo. El tipo de fiesta que parece armada por gente que solo ama la idea de celebrar a alguien, no a la persona misma. Pero yo llegué como siempre. Había manejado 1 hora y media, llevaba un marco con una frase de Sor Juana Inés de la Cruz que mandé hacer a la medida gastando un poco más, y metí 2 billetes de 2,000 pesos bien nuevos en una tarjeta que escribí a mano. Yo soy así. Todavía escribo tarjetas, todavía digo lo que siento de verdad. Tal vez eso sea mi maldición. Nadie levantó la vista cuando entré. Mi hermano me dio un abrazo con un solo brazo mientras tenía un hot dog en la otra mano. Su esposa ni siquiera fingió sonreír. Y el resto, los primos, los nietos, mis papás en sus sillones reclinables, estaban tan metidos en sus propios grupitos que no notaron a la única mujer que había financiado la mitad de sus problemas. Yo había pagado 2 semestres de la universidad comunitaria de una sobrina que reprobó antes de los exámenes parciales, di el enganche del segundo coche de Bruno, mandé dinero de emergencia para la renta de mi hermano 3 veces en un año cuando no le salía nada bien. Compré víveres para mis papás cuando la nevera estaba vacía. Y nunca, ni una sola vez, se lo eché en cara. Yo pensaba que ellos me veían como esa noche lo dejó claro. No era indispensable. Era desechable, útil hasta que ya no lo fuera. Bruno ya estaba borracho cuando llegué. Pero para cuando se puso el sol, estaba completamente descontrolado, tambaleándose, arrastrando las palabras, riéndose como un villano de caricatura de sus propios chistes tontos. Se paró en medio de la sala, con una botella de cerveza en la mano, y dijo que quería brindar. Debí haberlo imaginado. Ella compra amor porque no puede ganárselo. Ni siquiera supe que hablaba de mí hasta que vi sus caras. Y entonces no fueron risitas educadas ni miradas nerviosas, fue risa abierta. Mi hermano aullaba como si fuera noche de comedia. Mis papás también se rieron. Mis papás. Emilia se tapó la boca, pero no paró. Y lo peor, nadie, ni una sola persona, le dijo nada para detenerlo. Yo no dije ni una palabra. No hacía falta. Dejé mi plato, pasé junto a la maceta medio muerta cerca de la puerta, agarré mi bolsa y me fui. Así de simple. El aire frío afuera se sentía más limpio que el calor falso de esa casa. Manejé a casa en silencio. No lloré. No me enojé. Solo me quedé ahí pensando en todas las veces que dije sí cuando debí haber dicho nada. Cada peso que di. Claro, cuando debí haber dicho, arréglatelas. En casa saqué un cajón de la habitación de visitas lleno de papeles que no había revisado en años. Recibos, confirmaciones de transferencias, cartas de agradecimiento que se habían convertido en expectativas. Me quedé despierta toda la noche haciendo una lista de todo lo que había pagado y a quién había ayudado. Empecé a resaltar nombres. Bruno, 35,000 pesos en colegiatura y 12,000 pesos en reparación del coche. Mi hermano, 216,000 pesos en 8 años. Emilia, 3 regalos de cumpleaños, una laptop y un depósito de renta. Víveres y recibos de luz y medicinas de mis papás, demasiados para contar. Saqué la cuenta. Me quedé viendo el número, 288,000 pesos. Ese era el precio de ser su segunda opción. Y esa fue la noche en que decidí parar. No por venganza, sino por respeto a mí misma. Les había dado más que dinero. Les había dado años de silencio mientras me usaban. Y ahora, por primera vez en mi vida, estaba a punto de darles exactamente lo que ellos me habían dado a mí, nada. Esa noche no se dieron cuenta, pero pronto lo harían. Y cuando lo hicieron, el pánico llegó rápido. Empezó pequeño, sutil, como si ni siquiera lo notaran al principio. A la mañana siguiente, Bruno me mandó un mensaje. Sin disculpa, claro, solo un casual, oye,
¿Todavía tienes el número de ese mecánico que usaste? No contesté. Borré el mensaje. 2 horas después siguió con, ¿estás bien? Nada de mí. 2 días después, un tercer mensaje, tía Laura. Silencio. Luego mi hermano llamó. Dejé que sonara. Llamó una y otra vez. Luego dejó un mensaje de voz, oye, no sé qué está pasando, pero Bruno no quiso decir nada. Ya sabes cómo es. No hagamos de esto un problema grande. Bueno. Guardé el mensaje por si acaso. Pasó una semana y llegó por correo la invitación al cumpleaños de mi sobrina más pequeña, una de esas tarjetas de último minuto estilo Facebook impresas en una farmacia. Antes yo mandaba un cheque de regalo y a veces ayudaba a pagar la fiesta. Esta vez tiré la invitación a la basura. Todavía no se habían disculpado. Ni uno solo. Ni siquiera Emilia, que había recibido el sobre que le di con una sonrisa como si se lo mereciera. Luego llegó la petición de dinero. Mi hermano me escribió, oye, ando medio apretado este mes, ¿crees que puedas ayudar con la cuenta del teléfono solo hasta el viernes? Adjuntó una captura del aviso de vencimiento. Le contesté con una sola palabra, no. 10 minutos después mandó, espera, ¿qué? Seguido de, ¿estás bien? Ahí empezó a cambiar el tono. Mi silencio ya no era pasivo. Era fuerte. Unos días después, mi cuñada me mandó mensaje por Facebook, oye, solo me preguntaba por qué estás actuando así. No es propio de ti guardar rencor. Tuve que hacer todo lo posible para no reírme. Ellos pensaban que yo estaba actuando diferente, pero por fin estaba actuando como ellos. Bruno publicó algo en Instagram, un selfie con el texto solo los reales y un emoji de serpiente. Sutil, pero supe que iba dirigido a mí. Todavía me debía 12,000 pesos. Se los había recordado 6 veces en los últimos 2 años y siempre tenía alguna excusa. Ahora usaba tenis de 3,500 pesos y me llamaba serpiente. Esa semana, mi papá llamó. Esa casi me hizo contestar, pero no lo hice. Dejé que fuera al buzón. No dejó mensaje. Unos días después recibí un mensaje grupal de mi hermano, ¿podemos hablar? Todos sentimos que algo está mal y está lastimando a la familia. Te extrañamos. Lo dejé en visto. El pánico de verdad empezó cuando se venció el seguro del coche. Lo supe porque mi sobrina me llamó llorando. La misma que se rió en la actuación de Bruno. Dijo que necesitaban 5,200 pesos para el viernes o perderían el coche. No se disculpó. Solo dijo, por favor. No contesté. Esa noche recibí mensaje de una prima con la que no había hablado en años, una a la que le presté dinero durante su divorcio. Laura, ¿estás bien? Todos dicen que estás pasando por algo. Casi respondí, pero no les debía ninguna explicación. Que se quedaran en el silencio. Que sintieran el peso del espacio que yo solía llenar. Y justo cuando pensé que podría calmarse, mi teléfono explotó. Llamadas perdidas, mensajes de voz, textos, no solo de la familia, sino de amigos de la familia, vecinos e incluso del grupo de la iglesia. Al parecer mi hermano había empezado a decirles que yo estaba teniendo una especie de crisis, que me estaba aislando y que necesitaba ayuda. Yo no estaba teniendo una crisis. Estaba despertando, y ellos todavía no lo sabían, pero apenas estaba empezando. No mandé la lista por enojo. La mandé por claridad, como un espejo. Que se vieran a sí mismos. La imprimí toda bien ordenada. Sin fuentes dramáticas, sin notas enojadas, solo sus nombres, fechas y las cantidades exactas que les había dado a lo largo de los años con los totales al final. Incluí intereses, no porque esperara que me lo regresaran, nunca lo harían, sino para mostrarles que tan lejos se habían alejado de ser una familia de apoyo, lo transaccional que había sido todo. Para Bruno incluí una copia de la transferencia donde pagué sus multas de la corte, más el cheque que escribí para su laptop que mágicamente desapareció una semana después. Para Emilia incluí el recibo de la laptop y la joyería personalizada por la que una vez lloró, un regalo que después vendió en internet. Las mandé todas el mismo día. Sin nota, sin explicación, solo los números. No supe nada por 3 días.
Luego llegó la tormenta. Primero mi hermano. Me llamó 17 veces en un día, dejó 5 mensajes de voz. Estaba furioso. Dijo que estaba avergonzando a la familia al sacar cosas privadas y que me veía loca. Lo que no sabía era que también mandé copia a mis papás. Mi mamá me dejó un mensaje diciendo que estaba sorprendida y que no recordaba haber pedido ayuda tantas veces. Mi papá no llamó, pero sé que lo vio porque al día siguiente recibí una carta escrita a mano de 3 páginas, entre culpa y negación. Al final me pedía que no los cortara. Demasiado tarde. Ya había quitado mi nombre de la cuenta de los servicios de mis papás. Nunca se habían molestado en cambiarla cuando empecé a pagarla. Solo dejaban que yo la cubriera como si fuera mi responsabilidad. Emilia intentó por la vía de la culpa. Me mandó un mensaje largo diciendo que ella solo era una niña y no sabía qué iba a decir Bruno. Dijo que no se rió de mí, solo se rió porque estaba nerviosa, me preguntó si podía perdonarla y luego añadió, casi como si se le hubiera olvidado por qué me contactaba, ¿viste mi Venmo? Estoy corta de renta. No contesté. El silencio se volvió mi límite y lo dijo todo. Luego pasó algo que no esperaba. Una prima con la que no había hablado en más de 5 años, Mónica, me llamó. No pidió dinero. Solo dijo que recibió la carta y que no se había dado cuenta de todo lo que yo había estado haciendo por todos. Se disculpó de verdad, no del tipo falso, del tipo que no esperas. Dijo que entendía si quería distancia, pero que esperaba que yo estuviera bien. No supe qué contestar. Luego otra sorpresa. Una mujer de la iglesia que no había visto en meses me preguntó si me interesaría unirme a su programa de mentoría para adolescentes en casas de acogida. Dijo que necesitaban mujeres con paciencia y estabilidad y que pensó en mí. Eso me quedó dando vueltas varios días, más que todos los mensajes y llamadas de mi familia juntos. Mientras ellos se esforzaban por llenar el vacío que dejé, me di cuenta de algo. Estaba lista para dejar de darles a personas que solo tomaban. Quería darles a alguien que realmente me necesitara. A alguien que no se riera de mí en una sala llena de gente que se alimentaba de mi bondad. Ahí fue cuando tomé la decisión, iba a adoptar. No porque estuviera sola, sino porque todavía tenía amor para dar y me negaba a dejar que se pudriera en un lugar donde nunca fue valorado. No entré al centro de adopción con un plan. Entré con curiosidad, y tal vez por primera vez en mucho tiempo, con esperanza. No era uno de esos lugares bonitos de Instagram. Estaba apretado, con luces fluorescentes viejas y el eco suave de demasiadas voces, pero se sentía honesto. No había sonrisas falsas, solo niños reales y trabajadores cansados haciendo lo mejor que podían. Le dije a la coordinadora, Melanie, que no me interesaba un bebé. No quería empezar de cero. Quería niños más grandes, de los que la mayoría de la gente no elige primero. Ella sonrió, no de forma dulce, más como sorprendida de que lo dijera en serio. Me presentó a David y Lucía. David tenía 10 años, Lucía 8, hermanos. Habían estado en 3 casas de acogida diferentes. Sus papás murieron de sobredosis hace 2 años. Nadie de la familia dio un paso adelante. Su expediente parecía una novela policíaca, pero no era ficción. Al principio estaban callados, sentados frente a mí en la mesa, mirándose entre ellos. Les pregunté si les gustaban los rompecabezas. Se encogieron de hombros. Les dije que yo los odiaba. Eso le sacó una pequeña sonrisa a David. Lucía preguntó si me gustaban los perros. Dije que no sabía, nunca había tenido uno. Ella dijo que esperaba que pudiéramos tener uno si yo me convertía en su mamá. No esperaba sentir nada de inmediato, pero lo sentí. No fue una conexión mágica. Fue más sutil, como entrar a un cuarto desordenado pero lleno de luz. Nos vimos unas cuantas veces más, siempre en el centro, siempre supervisados. Luego una tarde Melanie preguntó si quería llevarlos un fin de semana de visita. Fue rápido, casi demasiado, pero dije que sí. Ese fin de semana lo cambió todo. El sábado por la mañana David preguntó si podía explorar el garaje. Lo dejé. Escuché herramientas sonando durante horas. Mientras tanto, Lucía me siguió a la cocina y empezó a ayudarme a pelar papas como si lo hubiera hecho toda la vida.
El domingo por la mañana encontré a David en la sala con algo en las manos. Era una foto de mi esposo. No estaba a la vista. Había estado en un cajón con llave de mi escritorio. ¿Cómo la conseguiste?, le pregunté. Se encogió de hombros. Dijo que abrió la cerradura con una horquilla que encontró en el garaje como si fuera normal. No supe si sentirme impresionada o preocupada. Luego dijo algo que me dejó helada: se ve bueno. Creo que le hubiéramos caído bien. No había agenda, no había manipulación, solo un niño que había perdido demasiado diciendo lo que sentía. Esa tarde llamé a Melanie y le dije que quería empezar el papeleo. No era ingenua. Sabía que sería complicado. No era rica. No era joven. Pero por primera vez sentí que no solo estaba llenando el hueco de alguien más. Estaba construyendo algo mío. Esa noche, mientras limpiaba, encontré la libreta de Lucía en el sofá. Había estado dibujando figuras de palitos, pero en la última página había dibujado una casa, 3 ventanas, un perro en el patio y en el centro 3 personas tomadas de la mano. Las etiquetó: David, yo, ella. Nadie había dibujado nunca una familia conmigo antes. Mientras tanto seguía ignorando la avalancha de llamadas y mensajes. Mi hermano había empezado a mandar mensajes largos y dramáticos diciendo que mis papás no estaban comiendo, que mi silencio los estaba enfermando y que yo era egoísta. ¿Egoísta? Ese mismo día recibí una carta certificada de un abogado. Mis papás habían decidido actualizar su testamento. Ya no estaba en él. Eso me habría dolido antes. Ahora no. Llamé a Melanie y le dije que acelerara. La adopción se finalizó un martes. Una ceremonia tranquila, solo nosotros 3 y un juez que parecía haber visto 1000 casos como el nuestro. Pero para mí no fue pequeña. Fue la primera foto familiar real que había tomado donde yo no solo estaba visitando la vida de alguien más. Salimos a comer hamburguesas. Después de que David pidió 2, Lucía le preguntó a la mesera si tenían malteadas con crema batida como en las películas. Sí tenían. Él pidió de chocolate. Yo de vainilla. David dijo que todos deberíamos probar un sorbo de las del otro como tradición. Y así de simple, tenía una tradición. También conseguimos el perro. Un rescatado llamado Milo que ladraba a las ardillas y seguía a Lucía a todos lados como una sombra. Mi casa por fin sonaba viva. Luego recibí una llamada de Mónica. No sabía que había adoptado. No llamaba por eso. Dijo que mi hermano había sido arrestado. Pensé que exageraba. No era así. Fraude. Resulta que había estado pidiendo prestado a nombre de su esposa y abrió 2 líneas de crédito a nombre de su hijo, Bruno, y de alguna forma el banco lo descubrió. Al principio no sentí nada, solo silencio. Una semana después, la casa de mis papás entró en preforeclosure. No le habían dicho a nadie que iban 3 meses atrasados. Mi nombre ya no estaba en las cuentas. Los servicios ya habían sido cortados una vez. Mónica dijo que estaban en un motel de esos que rentan por semana sin ventanas reales. Preguntó si podía ayudar solo esta vez. Le pregunté si se habían disculpado. No contestó. Una semana después recibí un mensaje de Emilia. Dijo que vio fotos mías con los niños en Facebook y que parecía que los estaba reemplazando a todos. Lo dijo como un golpe. No contesté porque para entonces ya había pasado algo inesperado. Melanie me llamó otra vez. Dijo que 2 hermanos, de 6 y 4 años, habían sido sacados de una situación peligrosa. Sin familiares, sin perspectivas. No estaba pidiendo. Solo dijo: recordé que dijiste que tenías más para dar. No dudé. Dije: tráelos. Llegaron tarde, los 2 dormidos. Ya había preparado la habitación extra sin saber para quién sería. La niña, Ana, se acurrucó en mi pecho en cuanto la cargaron. Su hermano, Luis, solo se agarró de la mano de David como si ya confiara en él. Esa noche los 4 se durmieron en la sala. No les dije que se movieran. Solo apagué la tele, los cubrí con cobijas y me quedé ahí sentada mucho rato. Afuera estaba lloviendo. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje de mi hermano.
Lo borré sin leerlo. Adentro, Milo ronroneaba. Los niños respiraban lento y en paz. Me di cuenta por primera vez de que ya no solo sobrevivía. Estaba construyendo. Y los que antes me ignoraban ahora veían sus propias vidas desmoronarse sin la mujer que pensaron que nunca se iría. Había pasado casi un año. David y Lucía ya estaban adaptados en la escuela. Ana había empezado a cantar sola cuando jugaba, algo que su expediente de casa de acogida decía que nunca hacía. Luis dejó de encogerse cuando alguien levantaba la voz. Milo había aprendido a abrir el gabinete donde guardaba las golosinas, lo que me volvía un poco loca, pero le dejaba ganar la mayoría de los días. Ahora teníamos rutinas. Panqueques los sábados, noches de películas familiares, un poco de caos, mucho amor. A veces me detenía en medio de una cocina ruidosa y pensaba, esto es lo que antes rogaba en momentos callados sola después de la cena, antes de dormir, en cumpleaños fríos cuando nadie llamaba. Esta vez lo tenía y era mío. Luego una tarde sonó el teléfono. Casi lo ignoré, pero algo me dijo que contestara. Era mi hermano. Su voz estaba rota. Dijo que no llamaba a pedir nada. Dijo que ya no le quedaba nada que pedir. Me dijo que lo sentía, que no había entendido lo que yo hacía por todos hasta que se fue. Dijo que mamá había llorado cuando perdieron la casa. Dijo que Bruno se había ido y no le hablaba desde entonces. Dijo que su esposa ya había terminado. Usó esa palabra como si ni siquiera le perteneciera. Luego dijo esto, extrañaba a su hermana. Dejé que la palabra flotara un momento. Luego dije, no me he ido a ningún lado. Solo nunca me miraron. Se quedó callado. Luego preguntó si alguna vez iría a visitarlos. Dije que no, porque no iba a volver a entrar a un lugar donde ya me habían humillado. No iba a llevar a mis hijos, a un lugar que alguna vez se burló de mí. Le dije que lo perdonaba, pero que no olvidaba, y lo dije en serio. Esa semana llevé a los niños al parque. Lucía hizo amigas con otra niña que también era adoptada. David intentó trepar un árbol y se quedó atorado a la mitad. Ana y Luis persiguieron a Milo por el pasto, todos gritando al mismo tiempo. Yo solo observaba, sonriendo, como una mujer que sabía exactamente cuánto costaba construir una vida desde las cenizas. Mi familia no se desmoronó porque yo me fui. Se desmoronó porque nunca aprendieron a pararse solos. Yo me levanté. Me alejé. Construí algo mejor, más fuerte. Nunca fui yo la que los necesitaba. Ellos fueron los que nunca entendieron quién era yo hasta que desaparecí. Y para cuando se dieron cuenta de lo que habían perdido, yo ya había encontrado lo que estaba destinada a tener.